Bien, vamos a continuar estudiando esta hermosa carta que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses. Y hasta ahora hemos estudiado una parte de la carta, que fueron los 3 primeros capítulos de la primera carta a los tesalonicenses, donde se nos dio un par de instrucciones, donde se nos dieron ciertas informaciones, pudimos aprender conceptos y se nos ha hablado bastante. Pero ahora llegó el momento de cambiar el rumbo y de ir a la parte práctica. Es decir, utilizando todos los conceptos que estuvimos viendo en los 3 capítulos, vamos ahora a la parte práctica, que es la que importa, porque si hemos estudiado, hemos recibido la enseñanza y no la ponemos en práctica, no sirve de nada. Entonces, esta parte de ahora en adelante habla de la vida práctica, la vida que nosotros tenemos que desarrollar, si es que hemos oído la palabra y la hemos aceptado con humildad. Por lo tanto, vamos a leer los primeros 8 versículos del capítulo 4. Hoy vamos a estudiar estos 8 versículos que hablan de un tema particular. Dice así, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Muy práctico lo que dice. Hoy vamos a hablar entonces de la santificación, en especial de la santidad. Hay una parte que nos habla de la forma en que nosotros debemos llevar adelante la práctica según lo que la Biblia enseña. La palabra clave está en el versículo 1. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros. Esa es la palabra clave, conducirnos. Como también en el versículo 12 lo dice. Versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Vale decir que está hablando de la parte práctica. Es como si nosotros estamos en un vehículo y nosotros tenemos que movernos, andar por la ciudad y vamos tomando decisiones. Pero las decisiones que vamos tomando en la forma de conducir nos va a marcar el destino eterno de nuestra vida, nuestra relación moral, nuestra relación espiritual, nuestra relación con el Señor. Y eso va a afectar no solo mi vida, va a afectar a mi familia, va a afectar a la iglesia. Por lo tanto, cómo yo voy a conducir esa vida, eso depende de mí, no depende de Dios, porque yo voy a tomar ciertas decisiones y eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, la palabra clave es conducción. ¿Cómo vamos a conducir nuestra vida en el tema de la santificación, en especial de la santidad? El objetivo es agradar a Dios, como dice el versículo 1, casi al final, dice, y agradar a Dios.
Es decir, que vamos con ese vehículo de nuestra vida tratando de conducirnos para poder agradar a Dios. Porque ese es el objetivo del creyente. Si nosotros vamos haciendo algo que va a desagradar a Dios, entonces estamos en contra de Dios y no estamos escuchando su palabra. Por lo tanto, cada decisión que voy tomando en la vida debe ser con el objetivo de agradar a Dios. Hablamos entonces de la santificación, porque la santificación es la voluntad de Dios. La santificación tiene dos partes. Vamos, por ejemplo, al versículo 3, dice que pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y si vamos al versículo 7, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Quiere decir que la primera parte Dios la hizo, que fue la santificación posesiva, que Dios nos apartó del mundo pecador, inicuo y malvado y nos puso en otro lugar con un objetivo, con una misión. Nos apartó de un mundo de pecado y nos puso en un mundo de santidad. Nos apartó para un propósito. Eso lo hace Dios. Pero la santificación o la santidad es progresiva. Y vamos a hablar de eso, porque eso depende de nosotros. Lo otro depende de Dios, sacarnos de un lugar y ponernos en otro con un objetivo. Y es progresiva la santidad o la santificación. Dice el versículo 1 al final que la santidad, hablemos para no confundir los términos, la santidad debe ir en aumento, en crecimiento, por eso dice más y más. O sea que la santificación o la santidad es progresiva. Y eso es donde nosotros vamos a poner énfasis. No puedo ser, digámosle, podríamos decir, tan santo hoy como mañana, pero sí más santo que ayer. Si ayer hacía cosas, hoy he tratado de mejorarlas en la santidad porque hay progresión. Y si no estamos progresando, si ayer decía malas palabras y hoy sigo diciendo malas palabras y no cambio, entonces la santidad no es progresiva. Ahora, encontramos dos palabras que son una súplica. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, el apóstol dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos. El ruego es una especie de súplica más insistente, más profunda. Cuando uno dice a alguien hace esto, y bueno, pero cuando uno suplica para que lo haga hay una necesidad mayor. Y una exhortación es algo que lleva a tomar esa decisión porque en la exhortación hay una corrección y también encontramos una amonestación y también un ánimo a hacerlo. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo dice rogamos y exhortamos? Porque el mensaje no viene del apóstol Pablo, sino que directamente viene del Señor. Por eso si leemos el versículo 1 nos damos cuenta. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Es decir, el Señor Jesús usa mi boca, dice Pablo, pero el que habla es Él. No estoy hablando yo, dice el apóstol, habla el Señor Jesús. Bueno, ¿cuál es entonces el tema principal acá? No sé, te habrás dado cuenta. Estamos hablando de la santidad progresiva. El tema fundamental es la fornicación, hermanos. Ahí dice que la voluntad de Dios, dice el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios. Muchas veces decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, la voluntad de Dios es que nosotros como creyentes no podemos practicar la fornicación, porque eso sería deshonrar a Dios. Ahora, ¿qué es la fornicación? La fornicación son todas las clases de desvíos sexuales perversos
que tienen que ver con la idolatría, con el adulterio, con la infidelidad, con la violación, tienen que ver con la sodomía, tienen que ver con todas estas cuestiones ilegales de parte de Dios. Y un creyente no debe practicar la fornicación. El versículo 5 nos dice que el mundo en que vivimos, vive practicando la fornicación. Dice el versículo 5, no en pasión de concupiscencia, o sea, pasiones desordenadas y vergonzosas, como los gentiles que no conocen a Dios. Este tema de decir no conocen a Dios, no es que no lo conocen porque no lo pueden ver, no lo pueden encontrar como nosotros, es que han decidido en su corazón rechazar a Dios y ofender a Dios cada día más. Por eso, como están en la idolatría, el tema de la fornicación es un punto caliente en sus vidas. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no conocer a Dios con respecto a la fornicación? ¿Cuáles son las consecuencias de todo creyente que se aparta de Dios o el mundo que ha decidido rechazar por completo a Dios? Romanos capítulo 1 dice, versículo 28, Romanos 1:28 dice, ¿cuál es la consecuencia? Dice, y como ellos, es decir, las personas que han tomado en el corazón la decisión de rechazar a Dios y no hacer caso a su palabra, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ellos tomaron la decisión, no aprobaron, ¿no? Le pareció que no debían tomar una decisión para agradar a Dios. Ellos desaprobaron a Dios. Dice, no, lo que Dios dice está mal lo que Dios dice. Entonces dice, no aprobamos lo que Dios dice. Si aprobamos lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dice el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? No me quieren escuchar, dice, Dios los entregó a una mente retorcida o reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Y cuáles son las cosas que no convienen? Bueno, y aquí nos encontramos abrazados a un mundo que practica en nuestras narices la fornicación. ¿Cuál es el tema? Dice versículo 26-27, Romanos 1, 26-27. Como ellos con esa mente retorcida rechazaron a Dios, dice, por eso, versículo 26, por esto, por rechazar a Dios, por desobedecer a Dios y por hacerle la contra a Dios, dice, por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Este es el mundo que estamos viviendo. Es el mundo que nuestras propias narices está haciendo barbaridades. Y nosotros debemos separarnos de todas estas cosas. Porque el mundo incrédulo, perverso, diabólico, idólatra, busca la relación sexual por lugares donde no están los órganos preparados para eso. Entonces, nosotros somos creyentes, tenemos que tener cuidado con estas cosas y nosotros tenemos que usar el uso natural que Dios dio al hombre y a la mujer y no meternos en las perversidades que usa el mundo. El mundo incrédulo hace todas estas barbaridades. Dice 1 Corintios capítulo 6. ¿Por qué nosotros no debemos meternos en estas cosas? Y si lo estamos haciendo, debemos salir urgentemente de estas prácticas perversas. Dice así, 1 Corintios 6, 15 al 20. ¿Qué pues? Ahora habla a los creyentes, nos habla a nosotros. Dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Haremos lo que bien nos parece? Total, Dios nos va a perdonar. En ninguna manera.
Es decir, el creyente no puede decir, yo voy a pecar, total Dios me perdona. No. La santidad es progresiva y el creyente debe ir en aumento, creciendo, madurando y en ninguna manera pecar en estas cosas. ¿Por qué? Porque dice el versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? No, está bien, 15, leí el 15, el 16, está bien. ¿No sabéis? No, nadie me... Primera Corintios 6 dije, perdón, y estoy en Romanos 6. Nadie sé que están todos dormidos, no están escuchando y no me están amonestando. Vamos otra vez, Primera Corintios capítulo 6, versículo 1. Pero vino bien ese versículo, o sea, es que el Espíritu me llevó. No era mi idea llevarlos a eso. ¿Se dan cuenta que es Dios, el Espíritu Santo el que está hablando? Yo no iba a ir a ese versículo. Pero bien viene decir que si nosotros decimos, Dios nos perdona, total, no, cuidémonos de eso. No debemos ofender a Dios, ni tentar a Dios. Ahora sí, vamos al pasaje, 1 Corintios 6, a partir del versículo 15 y hasta el versículo 20. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, es decir, nosotros nos hemos unido al Señor, un espíritu es con Él. Y ahora viene la tremenda exhortación y amonestación que ya nos hizo en Tesalonicenses. Versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir, que nosotros estamos pecando contra nuestro cuerpo y nuestro cuerpo dice que no es nuestro, es un templo, es el templo del Espíritu Santo. Es decir, que tremendo agravio hacemos a Dios cuando nosotros entramos en el tema de la fornicación. Y el tema de la fornicación tiene muchas áreas, hermanos. Somos mayores y sabemos que no solo se necesitan dos personas para hacer estos actos ilegales, estos actos ilícitos, sino también está la pornografía, están las redes sociales, y entonces una sola persona puede entrar en fornicación haciendo perversidades que Dios nunca nos mandó a hacer. Entonces hay que cuidarse en todo sentido. Hay que ser sabios. Y entonces, si nosotros pecamos, estamos dañando nuestro cuerpo, que es el cuerpo que Dios nos compró, y estamos ofendiendo al Espíritu Santo. Si ustedes leyeron conmigo la carta que leímos, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 al 8, encuentran que habla del Señor, y está hablando del Señor Jesucristo, que habla de Dios, y está hablando de Dios el Padre, y que habla del Espíritu Santo. Entonces, que la Trinidad está interesada en que nosotros nos apartemos de fornicación y que vivamos una vida santa. Eso está claro, pero aún vamos a entrar más en profundidad. Dice 1 Pedro, capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, 1 Pedro 3, 7. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, que teniendo en cuenta este pasaje y ahora 1 Tesalonicenses 4, vamos a ir cotejando los dos, 1 Tesalonicenses 4, versículos 5 y 6.
Primera Tesalonicenses 4, 5 y 6 dicen: no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Entonces el versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y aquí Pedro está también hablando de lo mismo. Dice el pasaje de Tesalonicenses que leímos que si uno comete adulterio, está ofendiendo a su hermano o al prójimo, mejor dicho. Y aún cuando uno no comete adulterio y está en una relación matrimonial, aún dentro de la relación matrimonial, uno debe tratar la relación sexual dentro del matrimonio con honor y honra. Por eso le decía, ojo con el mundo que ha dejado el uso natural. Entonces, la relación dentro del matrimonio debe ser honrosa también. Y debe haber un respeto aún dentro de la relación sexual entre el hombre y la mujer. Entonces es más delicado que entrar en fornicación, que es la otra cara de la moneda. Pero aún dentro del matrimonio, las relaciones sexuales deben ser honrosas. Fíjense que leíamos 1 Pedro 3:7, dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y en el 1 Tesalonicenses 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Así que, hermanos, debemos tener mucho cuidado cuando tratamos estos temas. Y esto tiene que ver con la vida práctica. Y el mundo nos está absorbiendo y el mundo nos está queriendo meter en terrenos que deshonran a Dios, terrenos que son del diablo y que es de idolatría. Por lo tanto, el Señor dice, mi voluntad, dice Dios, es que os apartéis de fornicación. Que tengan mucho cuidado porque pasa el tiempo y ya se va haciendo tan normal en el mundo que por ahí el creyente comete ciertos errores. Entonces, 1 Corintios 6, 19, para refrescarnos, dice, 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Es decir, que nuestra alma está viviendo en un templo que no nos pertenece. Y tenemos que tener cuidado cómo usamos ese templo. Eso va para todos. Sean matrimonios, sean solteros, va para todos. Entonces la voluntad de Dios es que nosotros, si queremos conducirnos sabiamente, debemos apartarnos de la fornicación y del mal uso del sexo, ya sea en el matrimonio, que es el único lugar viable, aún allí, y bueno, que Dios nos ayude, porque estamos viviendo en un mundo perverso. Entonces, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, y ya vamos terminando, dice, versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, es la santidad progresiva. Por lo tanto, cuando venimos a la cena del Señor, y esto tiene que pasar en la balanza, cuando nosotros venimos a la cena tenemos que tener evaluado y aprobado este tema.
Versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios el Padre, que también nos dio el Espíritu Santo. Y dice también el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor, el Hijo, dijimos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el Señor es vengador de todo esto. El Señor es vengador. Es decir que no es un tema menor y no es un tema que se hable abiertamente en las iglesias. Pero yo creo que en este tiempo tenemos que hablarlo. Y nosotros tenemos que educar a nuestros hijos. Y las mujeres mayores tienen que educar a los matrimonios en estas cosas y sin vergüenza, como lo habla el Señor acá, lo dice directamente. Porque esto afecta la parte moral, la parte física y la parte espiritual. La santidad es progresiva y el apóstol Pablo, por mandato del Señor, dice más y más. Dios desea que nosotros crezcamos en santidad más y más. Es decir, que mañana será más que hoy. Y va en progreso hasta que el Señor venga a buscarnos. Que el Señor nos ayude a vivir una vida santa. Esta es la primera parte de la conducción de nuestra vida. Entonces debemos conducirnos sabiamente, porque estamos honrando y pertenecemos a un Dios santo, santo, santo. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.